Outline. La pregunta número 2. ¿Ya estaba Zoilita Quintanar? Sí, como no, ella ya estaba, ya Oye, tenía ¿qué tiempo onda? ahí, Sí, sí, ya sí, sí. tenía tiempo ahí. Ajá. Y, y- Zoilita Quintanar, la secretaria del señor Ortiz de Radio 1000, y estuvo en el núcleo muchos años, no sé, muchos, sí, muchísimos como no, años. toda la vida estaba ahí solita. Sí, ok. Y después, ¿qué pasó? Después llega, ¿sabes quién llegó? ¿Quién? José Luis Almada, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Llegó José Luis Almada, también hace su prueba y andábamos los dos ahí caminando en los pasillos. Ajá. Oye, no nos llaman ni a ti ni a mí, no, que no sé qué. Total que, me dicen a mí primero, mire, señor Aguilar, entre a la cabina para que se dé cuenta cuál es el manejo del locutor, cuál es la forma de trabajar de un locutor de cabina, de aquí, Ujú, de la Ciudad de México. ujú, ¡Ay! Ya me sentí un poco más alentado. Y ujú. lo mismo le hicieron a José Luis, los Ajá. dos. Y luego ya al rato, miren, cuando el locutor de cabina, el responsable del turno, les diga que le echen la mano, se la echan Ujú. y animan un poco. Pero Ortiz oyendo siempre la estación en su oficina. Qué nervios, ¿no? Oh, oh, sí, cómo no. Total que pues ahí no estaba oyendo. Cuando, cuando todos los locutores, Agustín Romo, Manuel Vivian, que era el suplente, Manuel Vivian ya estaba hasta el tope porque ya estaba cansadísimo de hacer dobles, triples turnos. Sí. Entonces, él le dice, oiga, señor Ortiz, ya escojan a cualquiera de estos muchachos porque ya no podemos. Total que ¿Quién más estaba en Radio 1000? Agustín Roberto Anaya. mira, estaba Agustín Romo, Sí, Roberto Anaya, sí. José Luis Moreno, Ah, ok. Y Manuel Vivian. Eran la base. Y faltaban dos. Faltaba el locutor de planta. Ok. Entonces, José Luis Almada también estaba en línea en Radio 1000. estábamos los dos, ahora sí que estábamos los dos en la final Ok. de a ver quién entraba. Sí. Entonces, ya me oían a mí, ya entré me decían, ¿cómo? Pum, pum, pum. Y yo, ¿sabes? Te voy a platicar. Esto a nadie se lo he dicho, ¿eh? A ver. Como el locutor estrella era Roberto Anaya, Sí, muy bueno. Muy bueno. yo imitaba a Roberto Anaya. Y como tenemos un timbre de voz muy parecido, Sí. eh, no pasé desapercibido, porque pensaban que era un locutor, Roberto estaba haciendo un turno. Que era bueno para ti, entre comillas. Exactamente. Entonces, ya me oyeron y dijeron, no, pues, el que encaja es Jesús. Me llaman a la cabina, me llaman el señor Ortiz. Va Zoilita y me dice, señor Aguilar, le llama el señor Ortiz, pero con una sonrisota Zoilita, amable, ¿eh? Sí, cómo no. Dije, esa sonrisa trae algo. Ujú. Señor Ortiz me dice, siéntese, señor Aguilar, mire, ya decidimos, ya oí ya muy bien su prueba, ya lo estamos escuchando, ha estado José Luis Almada, pero ya se decidió, usted va a ser el suplente de Radio 1000. Oye, Sopas, man. qué noticia. No, pero fue una declaración que me afectó tanto el alma en cuanto a la alegría que me dio. No, hombre, pues ha sido una de las emociones más importantes de mi vida, mi querido Jaime. ¿Por qué? Porque ya era locutor de la planta de Radio 1000, a un Ok. suplente, O sea, positivamente. porque me dijo, usted es el que se va a quedar en las suplencias. Sí, me dice, ya frente a frente, dice, señor Aguilar, ya se decidió que usted sea el suplente de Radio 1000. Oye, qué onda. Te voy a pedir un favor. ¿Te acuerdas cómo anunciaba el señor Roberto Anaya? Pues Sí, aprovechando el viaje. no, hombre, Roberto Naya era un cascabel en la transmisión. Radio 1000 de la Ciudad de México. Qué gusto estar con ustedes, qué alegría. Estoy rebotando de gusto porque ustedes están con nosotros. No, así era Roberto. Así era Roberto.
Sí, muy agudo. Y luego terminaba de su locución, y lógico, su cara triste, pero Ajá. cuando Bertín Santaolalla o Moisés Trinado le decían, hey, cambiaba la cara. Y hace cuenta que era un animador de fiesta. Sí, sí, sí. Ese era el impacto que tenía Roberto Anaya. Y yo traté de imitarlo, por eso no desencajaba yo al oírme haciendo pruebas, yo no desencajaba, yo embonaba perfectamente bien. Y esa fue la decisión. Y como nuestra voz es muy parecida, nuestro Ujú. timbre, Mm. entonces decidieron por mí. Así fue, mi querido Jaime. Oye, muchas gracias por la exclusiva. Y muy bien, pero eso duró poco tiempo, me imagino, porque tú tienes una gran No, hombre, personalidad en poco radio. tiempo. Mira, Jaime, ¿sabes cuánto duré de suplente? ¿Cuánto? 8 años. O sea, del 71 al qué. Del 72 ¿Sí? al 80. No me digas. Sí, ¿Y luego? 8 años de suplente. Ajá, Entonces se va Roberto Anaya renuncia y me quedo con su planta. ajá. Me quedé con sus turnos, me quedé con su descanso de los domingos. Yo fui el ganón, o sea, pero fíjate todo el tiempo que estuve yo picando piedra, mi querido Jaime, Sí, y me llegó la recompensa. ajá. Roberto se va porque ya no podía atender su trabajo en Radio 1000. Tenía varios negocios. Ujú. En fin, y pues imagínate, qué alegría, ¿no? Sí, la pregunta es esta, son dos preguntas. La primera, ¿cuándo empezaste a trabajar tu propia personalidad en Radio 1000? Cuando ya me avancé, yo ya empezaba poco a poco a cambiar mi voz, a hacer mi voz, ya no a tratar, o sea, porque el cometido era que mi voz no se sintiera extraña. Sí, Ya que lo logré, la empecé poco a poco, empecé a hacer uso de mi voz como soy. sí. De un tiempo, pues no imitando, sino haciéndolo como un poco Roberto, pero ya me fui asentando, y ya mi voz fue como la que estás escuchando. Ujú. Ya Jesús Aguilar, ¿cómo anunciaba en Radio 1000? Un ejemplo, por favor, ¿cómo anunciaba? Bueno, déjame decirte, por ejemplo, sí, amigos, es juicio final. Les invitamos para que escuchen este programa, ya que es muy importante su opinión y pueden votar por el disco, por el artista que vamos a presentar. Son varios, ustedes saben la mecánica. Así como te estoy platicando, así ya era yo. O sea, más platicado, más natural Más platicado, más platicado. y más sereno, porque Roberto Anaya Sí, era ultradinámico, era no, 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 Roberto Anaya era un cascabel. sí, las A Roberto vitaminas. Anaya, oye, para decir, brincando de gusto aquí en la cabina, no, 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 era una cosa así, realmente exagerada, ¿eh? Sí, Pero bueno, no, le a él, resultó muy bien, muy bien. a Además, él le resultó muy bien, y a mí también. claro, por supuesto. No, muy buena persona, Roberto Anaya, muy admirable locutor y como persona, yo pienso que es un gran compañero, siempre ha sido un gran compañero Roberto Anaya, ¿no? Sí, como no, claro, claro. Ujú, Claro, claro. Yo lo tengo un aprecio muy especial porque por él, realmente por él yo entré, por él fue que me presentó a don Carlos Flores, a Roberto, a Enrique Ortiz, en fin, ujú. por él. Yo nunca, nunca lo negaré. Jaime, en la vida siempre hay que ser leal y agradecido. Sí, es muy importante. Son dos valores muy importantes. La segunda pregunta, Jesús, ¿y por qué estudiaste Derecho paralelo a tu carrera en radio? ¿Por qué estudiaste Derecho? Porque fíjate que volvimos a la juventud. Cuando yo estaba en la secundaria, era muy bueno para el civismo, en la clase de civismo, y me sabía mucho artículos de la Constitución, y yo le comentaba a ver, oye, Jesús, tú deberías ser locutor. Mira, fíjate, me estás argumentando muy bien. Lo que te pregunté ya llevas como 5 minutos platicándome. ¿A qué canción? No, pues yo, sí, estudia la carrera de leyes, hombre, puedes ser un buen abogado. Se necesitan buenos abogados para que defiendan el derecho y para que defiendan la justicia. Sí, Ese fue mi temática, mi incentivo, ser abogado para defender buenas causas, no para enriquecerme.
Ujú. Y sí practiqué, sí, realmente el derecho la práctica en los juzgados, poco la hice, sí hice algunas, atendí algunos asuntos, pero pocos. Realmente donde me destaqué un poco fue en derecho administrativo. Cuando se ocupan plazas del sector público, de alguna dependencia, se practica el derecho administrativo. Y eso Sí. fue lo que yo hice. Ujú. ¿Podrías platicar, comentarnos así una biografía compactada de tu andar en la administración pública? Sí, como no, mira, yo tenía un amigo potosino, Fructuoso López Cárdenas, con el que me encontré en la Ciudad de México, Sí. él de Ciudad Valles, yo aquí de San Luis. Él iba un poquito abajo en la carrera. Nos reencontramos y me dice, fíjate que necesito que me apoyes. Él era el gerente ¿te acuerdas de Boletrónico? Sí, ¿cómo no? Una empresa que manejaba los lugares de los espacios públicos el boletaje, se llamaba S- Boletrónico, Sí. porque había una serie de chanchullos entre los taquilleros y los revendedores. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces, Juan González, era el regente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. No se debe decir regente, se debe decir jefe del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, él le dice a Fructuoso, oye, necesitamos poner orden en esto, tal. Se crea Boletrónico, Ujú. y luego en Boletrónico, ya estando ahí, Fructuoso me llama, Ujú. yo lo apoyé, y ahí empezamos una pequeña carrera, y después de ahí me voy con él a la delegación Gustavo Amadero. Él fue el delegado de la Gustavo Amadero, y me nombra jefe de reglamentos y espectáculos. Ahí hicimos labor. Después de ahí, él se va a la Ruta 100, Ujú. me invita para que me vaya con él, me voy con él, estoy en la dirección como asesor. No me gustó estar ahí como de adorno. Dije, Fructuoso, nos vemos, pues te agradezco mucho que me hayas apoyado en esto, pero no me gusta que me paguen sin trabajar. Ahí nos vemos. Ujú. Cuando se va, lo nombra como delegado en Coyoacán, me vuelve a llamar y me dice, mira Jesús, tú vas a ser, si quieres, el subdirector de gobierno de aquí de la delegación. Ujú. Sí, cómo no, claro que te apoyo. Entonces lo apoyé, ahí estuve algún tiempo en la delegación Coyoacán. Ujú. Hicimos una buena labor. Entonces era un hombre político con mucha idea del servicio público, porque eso es lo importante de un político, Ujú. que seas atento. Cuando se nombra a Fructuoso precandidato del PRI a una diputación por el Distrito Quinto de San Luis Potosí Federal, Ujú. me dice, Jesús, fíjate que esto y esto, pero va a quedar fulano, tú no te vayas, tú aquí quédate. Ujú. Total que yo muy poca gente he visto que hagan una manifestación para que esa persona, el político, el delegado, no se fuera. Yo tampoco. Oiga, no, licenciado, no se vaya, es que con usted conseguimos esto, con usted conseguimos lo otro. Jamás en mi vida yo había visto eso y se lo hicieron a Fructuoso. En Fructuoso Coyoacán. quiso ser, después de diputado, quiso ser gobernador aquí en San Luis, pero no se pudo. Ujú. Luego se enferma y dura mucho tiempo enfermo. Mm. En fin, así es esto en el paso de la política Ujú. y, y te da muchas satisfacciones. Oye, pero tú Cuando, me habías mencionado, Jesús, algo relacionado con votaciones, ¿con qué? que estuviste muy relacionado con las votaciones. Ah, sí, después llegó a San Luis a ocupar unos trabajos en el gobierno local. Sí. Fui director del periódico local, subdirector de prensa de la Procuraduría, en fin, chambitas para subsistir. Ujú. Y después tuve la oportunidad de ser consejero electoral, integrante del Consejo Estatal Ah, Electoral, eso era, eso era. Ujú. el del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y Ujú. tú me decías, oye Jesús, pues ya tienes práctica, porque ¿por quién vota? ¿Por quién vota?
Pues sí, te eligieron porque por tu experiencia en Radio 1000 por las votaciones, ¿no? Claro, 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 claro. Déjame platicarte esto, de lo de por quién vota, por quién votan. Fíjate que en Radio 1000, Sí, Jaime Ortiz Pino, que era un excelente locutor, un gran comunicador, sí. tuvo durante años un programa llamado Juicio Final, ¿En dónde? Radio 1000. donde presentaba las novedades discográficas y el público opinaba de ellas. Sí, Bueno, yo estuve un tiempo ahí, seguí la mecánica, la tónica de ese programa, y un día, te voy a platicar, un día presento un disco de un muchacho argentino, Omar Sánchez. sí. El nombre no te va a decir nada, Omar Sánchez. Cuando yo escucho el disco de Omar Sánchez, de Argentina, hago un comentario. El comentario fue lo siguiente, en pocas palabras. De los cantantes que presentamos en las grabaciones nuevas de las empresas, me llama la atención este muchacho porque tiene una voz muy varonil, su canto es muy claro y lo más importante es que proyecta su canto. Y para mí, en un artista, ese es lo que debe hacer cuando graba, cuando canta en público, etcétera, etcétera. Total que, mira, a los 5 minutos estaba una llamada de un señor llamado Hugo López. Sí. Hugo López era el representante y también coterráneo, paisano, de Omar Sánchez. Oye, te habla un señor, me dice Bertín Santaolalla, te habla un señor aquí en la cabina de transmisión. Ya terminé, puse el disco siguiente, lo atiendo y me dice, soy Hugo López. Oye, oí tu comentario de Omar. Omar está aquí en México. ¿Y sabes qué? Me gustó mucho tu comentario, muy, muy centrado, muy objetivo, y me parece que eres buen locutor. Ven, te lo voy a presentar. Mañana está aquí conmigo en la oficina Omar Sánchez. Digo, pues bueno, pues Hugo, qué gusto que no se tal. Hoy al día siguiente platicamos, me presenta a Omar Sánchez. Mira, él es Omar. Buen tipo, un tipazo sencillo, muy correcto, muy amable, Omar. ¿En dónde se vieron? ¿En qué hotel? ¿En qué café? En la oficina de Hugo López. Ajá. Porque Hugo López era representante de varios artistas. Sí. Y traía espectáculos a México. Ajá. Y fue el que hace a Luis Miguel, ni más ni menos. Por decirlo así, sí. Ajá. Mira, Hugo López hacía muchos espectáculos y necesitaba que le grabaran sus promociones. ¿Te acuerdas de Riancho? Sí, cómo no. Riancho le grababa todo a él, las promociones de los artistas que él traía. Uh-huh. Y entonces, cuando yo lo veo ahí en su oficina con Omar Sánchez, me dice, oye Jesús, ya después de la plática y del cotorreo con ellos, con Omar, oye Jesús, necesito que me apoyes, ¿con qué? Que seas el locutor de mis promociones, de mis espectáculos, porque Riancho está tan ocupado que no me hace caso. Uh-huh. Está tan metido en el Televisa y en el rollo todo esto, que me batea mis promociones. Yo necesito a alguien dedicado a esto. Pues aquí estoy a tus órdenes, Hugo. Uh-huh. Yo me convertí en el locutor de las promociones de Hugo López. Anunciar a Marco Antonio Muñiz, a Roberto Carlos, a todos los que traía. Uh-huh. Y luego me dice, fíjate, ya después de días de plática, me dice, fíjate que hay un chavo que se llama Luis Miguel, nada más que está muy chavillo. Quieren que yo sea su representante. Sí, ya sé. Ya el hijo de Luisito Rey, sí, ya es un artista importante. Sí, pero tiene 17 años y cuando me dice Hugo López, cuando me dicen que lo represente, yo lo único que exigí es que tuviera 18 años. Lo van a ver antes de los 18, ya sin su papá. Y dice, mira, yo te represento con mucho gusto. Yo no quiero problemas legales. Yo quiero que todo esto está bien y tú cuando cumplas 18 años, te vienes a esta oficina, me firmas un contrato y yo soy tu representante. Y así fue.
Oye, qué Y onda. entonces toda la época importante, el despegue importantísimo a nivel internacional que tiene Luis Miguel, se debe a Hugo López. Sí. Que me faltaba decirte eso. Oye, no, muchas gracias por la exclusiva. Ya dan varias exclusivas, Jesús. Muchas gracias por esta exclusiva a Outline Radio y a estos pequeños destellos de la gran historia del radio. Que evidentemente, ¿Cómo no? pues Luis Miguel es pieza importante para la gran historia del radio, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. Jesús, pues siempre has tenido una vida paralela a tu carrera de radio y que siempre has estado en diversas actividades. ¿Nos podrías platicar un poco más de estas actividades paralelas? Bueno, muy importantes para tu vida, evidentemente, ¿no? Sí, cómo no, yo regreso a San Luis Potosí y me dedico también ya a mi actividad profesional como abogado, como licenciado en Derecho. Sí, sí nos dijiste. Ujú. Te voy a dar varios cargos. Ajá. Fui director del periódico oficial del gobierno del estado y Mm. después subdirector de comunicación social en la Procuraduría General de Justicia. Después me vino el cargo de delegado del Instituto Nacional de Migración, Oye, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Fui el primer delegado ¿y de cuál, julio de 93 y a junio cuál de es la misión 98. del delegado de migración en San Luis El delegado de Potosí? migración es que se observen las leyes, el reglamento de la Secretaría. Hay una ley de migración, hay Ajá. reglamento de migración, entonces el delegado es el que debe de vigilar que se cumplan cuando hay extranjeros en tu Mm. estado, en tu ciudad, Ujú. y observar O sea, leyes y reglamentos hacer valer la migratorios. ley de migración De migración, efectivamente. en la Y localidad y en la práctica, tuviste algunos casos, contacto sí, como no, con el casi. espectáculo, con No, cantantes, realmente, actores. mira, el primer caso que tuve importante fue Sí. el siguiente. Yo fui quien tuvo a su cargo un asunto de cubanos aquí en San Luis Potosí. Ujú. Llegaron cubanos, a esos cubanos que iban en camiones rumbo a la frontera, Ujú. porque había un pequeño resquicio de introducirlos en los Estados Unidos. Ujú. Cuando se dan cuenta en la Secretaría de Gobernación y el Instituto, Ujú. estaban platicando allí algunos y a alguien dice, nos estamos convirtiendo en coyotes. ¿Cómo? Estamos llevando extranjeros a Estados Unidos. No, van de regreso. ¿A dónde? Aquí a San Luis. Mm. Y aquí llegaron los cubanos. Y entonces, pues, la instrucción era atenderlos a los cubanos. Al fin de cuentas, estuvieron ellos aquí varios meses. Ujú. Y eran cuates de todo el mundo y entraban y salían por su casa, Ujú. porque esa era la instrucción. Y entonces el ataque y la crítica era que por qué estaban aquí esos cubanos, que deberían de estar en su país, o Ujú. si había un resquicio para entrar a Estados Unidos, que se fueran. Ujú. Total que me mandan llamada y me dice, usted tiene que resolver el problema. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo pido el apoyo del gobierno del estado para que esos cubanos tengan la posibilidad de irse poco a poco, o sea, en grupos de 3, 4, 5, Ujú. y nosotros sufragábamos los gastos que eso implicaba. Y Mm. así se fueron, y se quedaron aquí 2, 3 que se casaron con potosinas. Ah, se quedaron. Sí, se quedaron 2, 3 y los demás se fueron. Así, como te digo, poco a poco. Y Ujú. así era el convenio con el gobierno de los Estados Unidos. Ese Oh, fue el problema más importante que yo atendí. ajá, qué interesante. Oye, no sé si paralelamente a esto o bien fue otra época. Yo supe que tuviste, yo hablé en un momento contigo por teléfono para saludarnos hace muchos años y me comentaste de un restaurante. Sí, fíjate que mi esposa guisa muy bien, es una gran chef, no es profesional, pero tiene un buen sazón, Sí. mucho gusto por la comida. Ajá. Entonces pensamos hacer un restaurante y encontramos una casita en la principal avenida de San Luis, la Venustiano Carranza. Era Ujú. una casa pequeña que tenía primer piso y en ese primer piso un balcón hacia la calle. Ujú. Bueno, pues ¿qué nos aventamos? Nos aventamos. ¿Cuál es la Ujú. idea? El cine. El cine fue la temática principal
decoramos ese pequeño restaurante con cartulinas, esas que antes se ponían afuera de los cines, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Bueno, con esas cartulinas, con pósters. Oye, pero yo me acuerdo que tú me dijiste hace muchos años que estaba muy relacionado con el jazz, que tenías músicos de jazz en vivo, que incluso Sí, tú ¿cómo no? tocabas. No, o sea, No, yo no tocaba, yo simplemente aprovechaba la oportunidad para invitar a algunas personas. Tenemos un pianista y un Ajá. cantante de base. Ah, Y tenía los sábados, muy relacionado con el jazz, estabas entonces. de todo, había de Ajá. todo, había de todo. A veces iba el pianista de base, tocaba de todo, más que nada Ujú, boleros, baladas, algún ujú. jazzecito. Y cuando alguien llegaba que tocaba jazz, pues lo dejábamos. Así era. Oye, estuvo Era sabroso. como como una especie de, pues, invitar a la gente que tenía talento, ser anfitriones de esto, y la gente estaba muy contenta, muy feliz. Oye, ¿cómo se Fíjate. llamaba el restaurante? Sí, tenía un nombre, ya ves que en las filmaciones de películas hay escenas, escena Sí. 1, escena 2, y como a mí el número 7 me gusta mucho, le pusimos escena 7. Y, Ese fue el nombre del restaurante. y todo giraba alrededor del cine. Y todo giraba alrededor del cine. Ajá. Tuvimos, la verdad, mucho éxito culinario con los platillos que creamos, que mi esposa crea. Por Y- ejemplo, las pechugas a la Dolly Parton o a la Marilyn Monroe. Ajá. Así por el estilo, ¿no? Oye, Con pero ¿era nombres onda de, musical o de cine? ¿También tenían platillos de cine? sí, de cine, porque el cine era la temática del restaurante. Ajá. Sí, O sea, la cuenta, lo que el viento se llevó. No, sí, 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 no, esa no, antes de que te lleve el viento, paga la cuenta, cuate. esa Bueno, era. Pero y entonces, no me dijiste una vez que algo de Charles Chaplin sí, Charles Chaplin era nuestro personaje principal. y tenían cosas Y de Charles él. Chaplin, mandamos a hacer una figura tamaño natural de cartón con una artista potosina, excelente. Ajá. Y ahí estaba la figura asomándose en el balcón de Mm, la casita del restaurante, Charles Chaplin. mm, Pero quedó muy bien. qué bueno. Oye, Entonces, hubiera sido buena onda que los meseros no hablaran. sí, ¿verdad? Sí, como mimos, ¿no? Una onda de esas. Exactamente. No, Oye, vuélvelo a abrir, hombre, Jesús, para pero fíjate que visitarte. un día vinieron aquí a hacer un taller de cine, vinieron de la Ciudad de México. Vino una señora de apellido Cabarga, que venía del estudio Churubusco en aquel entonces. Sí. La llevaron a cenar al restaurante y le gustó mucho. Mm, Dijo, oiga, qué bien decoraron su restaurante. Y dice, llévense esta idea a la Ciudad de México, porque en los estudios Churubusco sí hay un restaurante con unos grandes fotografías de artistas, pero este restaurante con sus sillas de director y de artistas está muy grato. Llévense esta idea a México. No, pues como si ya habíamos regresado a la ciudad de San Luis Potosí. En ujú. fin, tuvo ella la oportunidad de conocer el lugar y nosotros de conocerla a ella. Y así fue, y después ya surgió el tiempo de la música, y dije, tengo que hacer un programa de radio Ujú. al que le puse Añoranzas. Sí. Ese programa de radio va a cumplir, en este mes de mayo, cumple 20 años de Ujú. transmisiones, y la madrina, quien inició con nosotros esta idea, fue la señora Magdalena, una cantante de San Luis que estuvo 15 años con Jorge Saldaña en La Nostalgia. Ujú. Ella regresa a San Luis, fue funcionaria de la universidad, la reencuentro y le digo, Magdalena, si tu importante actividad es el canto, ¿qué haces aquí? No, pues soy funcionaria, vamos a hacer un programa. Me agarró la idea, le dijo, pero ¿quién me acompaña? Yo tengo, porque un compadre mío, Jaime Álvarez Caballero, Ujú. toca muy bien el piano. Le digo, ya, yo tengo quien te acompañe, no te preocupes. Bueno, adelante, el director de radio y televisión y el rector de aquel entonces aceptaron la idea y comenzamos el programa de Añoranzas. ¿Y Añoranzas, la música del alma. dónde se puede Esas son, escuchar? voy a
a decirles que por internet se puede escuchar. Todos los domingos a las 11 de la mañana lo pueden escuchar. Y la liga es http, dos diagonales seguidas, y luego en minúsculas, radio y televisión, todo junto, .uaslp, o sea, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uaslp.mx, y luego una diagonal. Esa es la liga para que por internet lo puedan escuchar. Domingos. Pero yo te lo voy a mandar. Te voy a mandar para que te des cuenta de esto. No, y lo pongamos en pantalla. Todos los domingos a las 11 de la mañana, Añoranzas. Jesús Aguilar Castillo, San Luis Potosí. Sí, Jaime Álvarez Caballero. Somos las dos bases del programa. Jaime Álvarez Caballero y tu servidor, porque la señora Magdalena ya tiene años que se retiró por salud. Pero nosotros seguimos, estamos conmemorando y recordando este inicio, celebrando 20 años de transmisiones en Radio Universidad FM. Felicidades, muchas felicidades, Jesús. Gracias, Jaime. Pues seguimos con este gusano de la locución, y yo les digo a mis amigos y amigas que van al programa, pues aquí estaremos hasta que la garganta aguante, o el cacarizo, que es para mí el mejor amigo, como es el micrófono, nos diga, ya retírate, cuate. Pero eso, quién sabe cuándo sea. Muchos años. Quién sabe. Así es, mi querido Jaime. ¿Algo que agregar, Jesús? Lo único que hay que agregar es mi agradecimiento a ti, porque eres un gran locutor, un buen comunicador, un hombre preocupado por esto que también llevas en la radio y la amistad. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Jesús, por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias. Un abrazo. Te mando un abrazo. Saludos a todos los compañeros de nuestro tiempo, a los que están actuando ahora, y traten de ser mejores locutores, no loro locutores.